Reunión está siendo grabada. Estamos al aire, senadores. Muy buenos días a todas, a todos. Mientras el senador Rabín logra resolver un tema de conexión, vamos a dar inicio a esta sesión de la Comisión de Salud en nombre de Dios y de la Patria. ¿Tenemos cuenta, señor secretario? Sí, señora presidenta. Se ha recibido el ministro de Salud, Enrique París, con que se excusa de participar en la sesión de hoy por razones de planificación, coordinación y gestión en el marco del brote de COVID-19 y por su participación en el proceso de vacunación que también debe ser coordinado y gestionado. Luego hay una comunicación de la senadora señora Carolina Goich, con que solicita al presidente de la comisión citar a la brevedad a una sesión especial para abordar la actualización del libro quinto del Código Sanitario, denominado del ejercicio de la medicina y otras profesiones afines, para incorporar a las profesiones de la salud que actualmente no están definidas en dicho cuerpo normativo. Hay también una comunicación del especialista en prevención de riesgos, señor Samuel Chávez, con que sugiere hacer una campaña preventiva en conjunto con los medios de comunicación a fin de motivar y persuadir a aquellos renuentes que siguen teniendo un comportamiento alejado de lo que se requiere para frenar la pandemia de COVID-19 y acompaña un documento con proposiciones más concretas. Finalmente, hay una invitación de la oficina del Grupo del Banco Mundial en Chile, red parlamentaria del Grupo Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, invitando a los miembros de la Comisión de Salud del Senado al taller parlamentario global que tendrá lugar virtualmente los días 5 y 6 de abril de 2021. El tema de este año es de la pandemia al Acuerdo de París, cómo evitar una gran divergencia. Junto con el reparto de esta cuenta se van los documentos citados y en relación con esta invitación hay una información sobre cómo inscribirse y conectarse con el taller parlamentario global. Esa es la cuenta, señores senadores. Muchas gracias, don Fernando. Podríamos hacer pasar a los asesores, porque sobre el tema del Código Sanitario, me gustaría que Jaime nos dijera en qué está el ministerio, porque hemos tenido, yo imagino que nos pasa a todos los colegas, que permanentemente, en el caso de los nutricionistas, de los médicos veterinarios, ¿no es cierto?, nos preguntan en qué está. Hay además algunos proyectos separados para incorporar algunas profesiones al Código Sanitario, y el acuerdo era que las tramitáramos todos en conjunto, que es lo que tiene sentido. En su momento el ministro planteó que iba a ingresar esa indicación de parte del Ejecutivo y que le iba a tramitar por la Cámara, pero me parece que ha pasado tiempo suficiente como para que avancemos. Yo, por lo menos por eso, lo que le planteaba, ahí veo que logró ingresar el presidente, el senador Quintero. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a Buenos todos. días. Presidente, estábamos conversando, ahí hice una solicitud que yo creo que comparten todos ustedes para que podamos hacer una sesión especial de la comisión y recibir a los distintos grupos profesionales que están esperando su incorporación en el Código Sanitario. Y preguntarle ahí, aprovechar al Ejecutivo en qué está la presentación de una indicación que estaba comprometida. A mí me parece que si no se cumple ese compromiso, nosotros deberíamos retomar la tramitación de un proyecto que dejamos congelado hace tiempo, pero yo ya no tengo mucha respuesta que darle de por qué no avanzamos en la tramitación de los proyectos. Sí, la verdad que, a ver, yo ayer tuve una reunión con el ministro de Salud sobre este tema, otros temas de la tabla y los temas que estamos viendo pendientes, tanto medicamentos como FONASA. Y le toqué este punto y quedamos de que de aquí a la próxima semana íbamos a ver lo que está pendiente para citar a sesión sobre el punto que tú estás planteando. ¿Ah? Ya. Lo que vamos, pero se lo planteé en el día de ayer. Uh-huh. Y lo mismo que me pidió que hoy día lo perdonaran, qué sé yo, pero que él venía la próxima semana a explicar absolutamente, me lo explicó a mí ayer, el asunto de las especialidades. ¿Ah? La verdad que dice que fue un error, yo no quiero ahondar, él lo va a explicar el próximo martes, pero la situación es diferente a lo que nosotros habíamos escuchado y sabíamos, pero lo va a explicar el próximo martes. ¿Mm? Uh-huh.
Perfecto, presidente. Le devuelvo la conducción. Bien, entonces iniciamos con las personas que estaban invitadas de la superintendencia Está y de libre. la asociación de ISAPRE. Señor secretario. Señor presidente, está efectivamente el señor Gonzalo Simón de la Asociación de ISAPRES y está el superintendente don Patricio Fernández. El señor Simón viene con su asesora legal también. Está sin micrófono, presidente. Iniciamos con ello y lo que nos interesa es saber la intención de la alza de precios. Yo espero que quede nada más que en la intención, que las alzas no se hagan realidad, y quiero escuchar cuál es el planteamiento, o queremos escuchar cuál es el planteamiento de la Asociación de ISAPRE. Muchas gracias por venir a esta sesión y bienvenidos a todos. Don Gonzalo Simón. Muy buenos días, presidente, de parte de la superintendencia y el equipo acá. Saludar también por su intermedio a todos los senadores de la comisión y a los asesores y señor secretario, por supuesto. Quedamos a la espera de la presentación y cualquier consulta estamos acá atentos. Muy bien. Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias, presidente, por la posibilidad de compartir con la comisión alguna información respecto de lo que está sucediendo hoy día y de lo que ha venido sucediendo durante todo este periodo, un periodo especial para todos, que nos parece que puede ser información muy relevante para que la comisión disponga y pueda decidir cómo debe operar en adelante. Evidentemente que durante este periodo la pandemia ha sido el protagonista durante todo este tiempo, por lo tanto es imposible no referirse a la pandemia. Dentro de la pandemia hubo un acuerdo muy importante que se estableció en esta misma comisión el año pasado, que también es importante referirse a él, nos parece relevante. Y lo tercero, que es importante también que conozca la comisión, creemos nosotros, es lo que está pasando hoy día, en el sentido de cómo ha ido evolucionando la pandemia y los efectos que hoy día, no hacia atrás, está teniendo en el funcionamiento del sistema de salud en general. Eso son los temas que queremos presentar ahora y que nos parecen relevantes. Tenemos una presentación que nos va a permitir ir mostrando la situación. Como decía anteriormente, la idea es mostrar estos tres aspectos: la pandemia, el cumplimiento del acuerdo y la situación actual. El punto número 1 es respecto del acuerdo que, como recordará la comisión, en ese momento no es exactamente la misma comisión que estaba vigente. El acuerdo se alcanzó en septiembre del año pasado, que significaba que el alza que estaba informada por la ISAPRE en marzo del año 2020 quedaba postergado hasta el año 2021. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que los precios quedaban inalterados. El acuerdo que se estableció en conjunto con la Comisión de Salud del Senado y con la participación del Ejecutivo a través del Superintendente, establecía que los precios que se habían informado en marzo de 2020 no iban a aplicar hasta agosto del año 2021, lo cual se traduce en la práctica que las personas que están en ISAPRE, los cotizantes de ISAPRE, mantienen sus precios constantes. ¿Qué precio? El precio que las ISAPRE informaron en marzo del año 2019. Ese es el precio que está vigente hoy día y que va a permanecer vigente hasta julio del año 2021 en virtud del acuerdo ya señalado, y recién se produce una modificación en agosto del año 2021. A nuestro entender, y dada la información que ha entregado la autoridad por la velocidad con que está actuando el proceso de vacunación, nosotros entendemos que a junio del 2021, si todos los planes se cumplen, ya se va a haber alcanzado el porcentaje de población relevante para impactar en la pandemia. Por lo tanto, para nosotros la conclusión es que durante toda la pandemia los precios han permanecido sin alteración o van a permanecer sin alteración, y los precios vigentes son aquellos, como digo, que la ISAPRE informaron en marzo del año 2019, esto es hace 2 años atrás. Y esa es la situación que está vigente al día de hoy en relación con los precios.
Durante el periodo de la pandemia, que se decretó en febrero del año 2020, las ISAPRE, evidentemente, al ser parte del sistema de salud, tomaron las medidas necesarias para poder ayudar y participar de esto dentro de aquello que le compete. Para eso se establecieron dos líneas de acción. Una línea de acción para que los beneficiarios del sistema, tanto del sistema privado como del sistema público, puedan recibir las atenciones, es que la red de prestadores pueda funcionar adecuadamente. Para que pudiera funcionar adecuadamente, si recordamos lo que sucedía en la partida, dado que se les empezó a restringir a los prestadores de salud el recibir pacientes de cualquier tipo de especialidad, de tal manera de mantener las camas UCI y UTI disponibles para los eventuales pacientes de COVID, eso significó en algún momento algún problema de funcionamiento para los prestadores, con lo cual lo que se hizo a través de las ISAPRE en conjunto con la Asociación de Clínica, y en la cual el superintendente recordará también porque él participó activamente en esto, fue establecer un acuerdo de tal manera de acelerar los pagos que las personas que estuvieran utilizando el sistema privado pudieran recibir las clínicas, para con eso mantener en la operación de los prestadores de salud de la manera más normal posible. Lo primero era apoyar a la red de prestadores de tal manera de que los beneficiarios, tanto públicos como privados, pudieran acceder a las atenciones adecuadas. Lo segundo fue cambiar la modalidad de atención. Evidentemente que para que las personas pudieran tener los beneficios que requerían, era muy importante que pudieran acceder a ello, entendiendo que habían grandes periodos de cuarentena y por lo tanto el desplazamiento estaba muy limitado. Eso significó que se modificaron los mecanismos de atención, incorporando mecanismos de atención virtual, atención remota. Esto sirve tanto para los cotizantes, de las maneras que ellos puedan tener los servicios que requieren, como para la protección del personal. Hay que recordar que miles de personas trabajan en las ISAPRE todos los días, todos los meses, de tal manera de entregar los beneficios que las personas necesitan. Se les facilitó a los cotizantes y a los afiliados del servicio para que pudieran recibir las atenciones, y al mismo tiempo se protegió al personal de tal manera de que no sufriera riesgos respecto del COVID. El resultado de eso fue que durante el año 2020, de todas maneras, y a pesar de lo que parece que se entiende, que hubiera disminuido de manera drástica las atenciones que no están relacionadas con el COVID, las atenciones que no están relacionadas con el COVID igual fueron una cantidad muy importante. La ISAPRE bonificaron el año pasado alrededor de 80 millones de atenciones de salud y procesaron 1,6 millones de licencias médicas no COVID. Este número de licencias médicas no COVID es superior a la del año anterior. Esto demuestra que la operación se mantuvo a un alto nivel, a un buen nivel, más allá de lo que tiene que ver con el COVID. Y todo esto, de alguna manera, fue reconocido por las personas dentro del sistema ISAPRE, puesto que al revisar el nivel de satisfacción al mes de septiembre, fue publicado en octubre, pero la encuesta se hizo el mes de septiembre del año 2020, uno ve que se produce un salto muy importante en el nivel de satisfacción de los usuarios de ISAPRE respecto del servicio que están recibiendo. En breve, hubo un apoyo a través de la Asociación de Clínica con la participación de la Superintendencia, de tal manera de mantener los flujos financieros para que los prestadores no tuvieran, o por lo menos se minimizaran los problemas en su operación, básico para que las personas que están en el sistema público y privado pudieran recibir la atención. Se implementaron los sistemas para que las personas pudieran recibir las atenciones a través de mecanismos remotos, lo cual significó que se mantuvo el nivel de atención alto, no obstante es menor, como vamos a ver a continuación respecto a otros años, pero no quiere decir que no haya habido atención. Igual el volumen fue tremendo, y todo esto reconocido por los usuarios de la ISAPRE en cuanto al nivel de satisfacción que ellos registraron en la última encuesta que tenemos. Evidentemente que también las ISAPRE tuvieron que hacerse cargo de aquello que tiene que ver con el COVID. Esto es algo natural, es parte del funcionamiento del sistema. Para eso, ustedes ya han recibido información respecto de esto. Las ISAPRES han atendido casi 12.000 personas en hospitalizaciones a través de los diferentes mecanismos que las personas pueden elegir en el sistema ISAPRE para recibir tal cobertura, ya sea su plan de salud, ya sea la opción preferente, ya sea la cobertura adicional de enfermedades catastróficas. Las personas deciden y utilizan, y ha funcionado de una manera adecuada.
los test PCR y test rápidos se han dado sin mayores problemas y se produjo un cambio muy importante en lo que a telemedicina se refiere. Hay que recordar que a marzo del año 2020, mensualmente la cantidad de consultas a través de telemedicina estaba del orden de los cientos. Hoy día estamos hablando de las decenas de miles mensualmente. Y ese es un cambio en un tiempo muy breve, pero que hoy día ya está operando y que nosotros estimamos que llegó para quedarse. Esto ya no es algo que va a ser puntual respecto del COVID, sino que es algo que el COVID va a dejar para el futuro. Hubo cambios en las licencias médicas, como todos sabemos, en que se agregaron licencias médicas que no existían hasta ese momento relacionadas con el COVID, de tal manera de permitir que las personas pudieran mantener una cuarentena en la casa en el momento en que tuviera alguna sospecha o que estuviera realmente enfermo, de tal manera de minimizar los contagios que se pudieran producir. El año pasado se dieron alrededor de 200.000 licencias médicas COVID. Y aparte de eso, ¿no es cierto?, en la segunda parte del año se emitió una ley especial que lo que hizo fue hacerse cargo, obligar a la ISAPRES y al FONASA a hacerse cargo de las licencias médicas preventivas parentales, de tal manera de que las madres que iban terminando con su cobertura maternal pudieran seguir adelante por algunos meses adicionales, lo cual también funcionó sin mayores problemas. A la fecha del año pasado fueron 38.000 personas que se hicieron cargo de eso, un beneficio que hasta ahora en Chile había sido históricamente de cargo exclusivamente de un ministerio. Sin embargo, se traspasó al mecanismo normal, al curativo, y ha funcionado sin mayores problemas y va a seguir funcionando hasta que se modifique el estado de situación especial que vive el país. También es algo nuevo que no estaba proyectado, que no se pensaba que iba a suceder. Evidentemente que la pandemia trajo problemas económicos. Dentro de los problemas económicos lo que existe es problemas de cesantía y las ISAPRES rápidamente establecieron beneficios que pudieran ayudar a estas personas de tal manera de que se pudieran permanecer en el sistema una cantidad de tiempo, pudieran buscar una alternativa de solución al tema de la 46 personas recibieron ese beneficio y lo que se dio, y es curioso, la cantidad de personas que se alejaron del sistema de salud, que normalmente se conoce como desafiliación, fue menor del año 2019. Tuvo un impacto de tal manera los efectos que la cesantía estaba trayendo sobre las personas que están adscritas al sistema. Y por último, hubo una iniciativa de tal manera de subir a 2 de excedente durante el año. Los excedentes se devuelven en mecanismos masivos una vez al año. Dado la situación excepcional que se estaba viviendo, se agregó uno adicional que significó un beneficio para 1 millón de personas. La mitad de los cotizantes adscritos al sistema recibieron alguna devolución de excedente en el mes de agosto del año pasado, que evidentemente eran recursos que les iban a resultar muy útiles dadas las restricciones que estábamos viviendo. La cotización. Siempre ocurre que lo que reciben las ISAPRES como ingresos por parte de los cotizantes, que es la cotización, se destina de vuelta a las atenciones de salud y a los beneficios en general, incluyendo las licencias médicas. Y efectivamente, tal como lo fuimos advirtiendo durante el año, veíamos que el tema de las prestaciones de salud iba a significar alguna baja en particular. Sin embargo, si vemos el año 2020, la suma total del uso de la cotización muestra que el 85% de los recursos recibidos se devolvieron ya sea en prestaciones de salud o en licencias médicas, porque efectivamente se produjo una baja desde el punto de vista de las prestaciones de salud, como digo, como se venía advirtiendo. Sin embargo, en el caso de las licencias médicas se produjo una alza también importante. Eso, evidentemente, que lo que hace es que produjo un cambio de un resultado de un margen que quedó el año 2019 cercano a cero
una utilidad cercana a cero, a una utilidad alrededor del 2,7%. O sea, de cada 100 pesos, efectivamente el año 2020, 2,7 quedaron como utilidad, el 85% se devolvió en beneficios a las personas y 11,8% se tuvo que utilizar en los gastos de administración, de tal manera de tener los servicios disponibles y que las personas pudieran seguir usando estas atenciones y estas coberturas como lo requirieran. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy día, el año 2021 y 2022? ¿Por qué nombramos los 2 años en conjunto? Porque hay que recordar que el funcionamiento de la ISAPRE, conforme a la ley, establece marcos de modificaciones de contrato que van de mediados de año a mitad de año del año siguiente. Las ISAPRES, de acuerdo a la ley, al DFL número 1, la ley de salud establece que antes del 31 de marzo, eso quiere decir el 30 de marzo de cada año, a más tardar, tienen que comunicar a la superintendencia respecto de una eventual adecuación que pudiera suceder en los precios de las ISAPRES. Puede ser el 30, puede ser antes. Esa es la que establece la ley. Para poder realizar este trabajo, para poder realizar esta proyección, la ISAPRES lo que hacen es estudian la situación. Su principal responsabilidad es asegurar que los beneficios que las personas tienen disponibles efectivamente se puedan otorgar, poder mantener el funcionamiento normal del sistema de tal manera que se cumpla cabalmente con lo que los afiliados esperan en relación con los beneficios que tienen disponibles. Y para eso, lo que hace la información disponible a ese momento, toma las condiciones que tienen conocidas en cada proceso y en base a eso proyectan lo que va a suceder en los meses siguientes respecto de la situación tanto de ingresos como de gastos para poder mantener una situación equilibrada y cumplir cabalmente con ese beneficio. Conforme a lo anterior y conforme a las condiciones que las ISAPRES tuvieron en conocimiento, este periodo que tenían que informar hasta hoy día como plazo máximo, a hoy día todas las ISAPRES abiertas ya han informado a la Superintendencia de Salud y además públicamente que no efectuarán un ajuste de precio para el periodo que va entre el 2021 y el 2022. Eso es muy importante tenerlo presente, lo cual quiere decir que efectivamente se mantiene la situación tal como estaba establecida en el acuerdo de septiembre del año pasado. Las ISAPRES tienen que anticiparse a lo que vaya a suceder. Tal como decía anteriormente, tienen que mirar el futuro. El futuro para nosotros es lo que resta del año 2021 y evidentemente el año 2022, porque no se pueden hacer cambios abruptos, los cambios se van haciendo con el tiempo. Y este es un sector, un área en la cual las prestaciones, el número de prestaciones va creciendo anualmente. El cuadro que tiene al lado es un cuadro de la superintendencia donde muestra cómo sistemáticamente, anualmente se va incorporando una prestación adicional por persona. Cada persona va demandando una atención adicional. Esto no es algo de Chile, esto es algo del mundo. En el mundo va sucediendo exactamente lo mismo, que la cantidad de prestaciones va creciendo y paralelamente el costo de la atención de salud va creciendo con ello. Como decía anteriormente, el sistema privado tiene que estar cautelar que efectivamente reúna las condiciones para poder ser sustentable en el tiempo. Tiene que poder anticipar esta situación, tiene que poder hacerse cargo de esta situación y el hecho de que haya habido una situación excepcional en el año 2020, porque la pandemia lo que hizo fue disminuir en alguna cantidad las atenciones normales que anualmente se realizan, es una situación excepcional. Y es tanto así que nosotros ya estamos verificando, ya estamos viendo este primer trimestre, este año 2021, que la situación ya comenzó a revertirse y evidentemente las personas empezaron a retomar no solo la normalidad, sino que además la puesta al día de todas aquellas atenciones que han estado atrasadas. Es así que podemos ver, esta es información respecto del primer trimestre del año 2021 para el sistema ISAPRE.
en el ejemplo de la izquierda, lo que aparece como programas de atención médica, los programas de atención médica corresponden a la demanda de las personas por atenciones de mayor complejidad, ya sean hospitalizaciones o ya sean tratamientos que demandan algún tipo de acción más complicada. Eso se hace a través de un programa médico arquitectónico, en el cual el programa médico de atención médica, de tal manera de que el médico describe las atenciones que se van a necesitar y esa es la que se va cursando en el proceso. Vemos claramente que del año 2020 al año 2021, el primer trimestre, ya se han registrado, esto es algo que ya sucedió, se proyectó en base a los datos que tenemos hasta la semana pasada, ya existen más de 6.000 programas de atención médica adicionales. Hay que recordar que el primer trimestre del año 2020 fue un trimestre normal. En realidad la pandemia, los efectos de la pandemia se empezaron a ver en Chile a fines del mes de marzo y ya empezó a tomarse todas las restricciones y los cambios desde abril en adelante. A fines de marzo fueron los cambios importantes. Por lo tanto, el primer trimestre del año 2020 en realidad es un trimestre muy normal. Y vemos que el año 2021, a pesar de la situación que estamos viendo, ya se produce un salto de 6.000 programas de atenciones adicionales. Lo mismo pasa en las prestaciones ambulatorias sean consultas médicas, exámenes de diagnóstico o algunos procedimientos terapéuticos sencillos. También se está registrando la misma situación. Vemos que hay un salto de alrededor de 1 millón de prestaciones ambulatorias entre el primer trimestre del año 2020 y el año 2021. Claramente se está registrando desde el punto de vista de las prestaciones que se está produciendo, que se está revirtiendo la situación. Estos cambios, que significa que se está revirtiendo, quiere decir que esa baja que mostrábamos en el gráfico anterior, ¿no es cierto?, que se ha producido en el área de las prestaciones, está cambiando de tendencia y por lo tanto está volviendo a los números que se registraban el año 2019 o antes. Por lo tanto, ya se está volviendo, entre comillas, no solo a la normalidad, sino que a una situación que puede ser superior a la normalidad. Esto mismo se está registrando en lo que a licencias médicas se refiere. Nuevamente, estamos mirando exclusivamente el primer trimestre o la evolución de los trimestres. En el gráfico de la izquierda son la información de las ISAPRES propiamente tal, en que muestra que los días de licencia médica que se autorizaron, se pagaron el primer trimestre del año 2020, saltaron para el año 2021 en un 22%. El año 2021 se están apoyando un 22% más de días de licencia médica en el sistema ISAPRE, lo cual es congruente al mirar el cuadro de la derecha, que es un cuadro con la información de la Superintendencia de Seguridad Social, en la cual muestra las licencias médicas totales del país, de ISAPRE y FONASA, donde uno efectivamente al comparar el primer trimestre del año 2020, que es la primera columna a la izquierda del gráfico, contra la última columna de la derecha, que es el primer trimestre del año 2021, hay 730.000 licencias adicionales en Chile. Este es un tema para tener presente que quizás amerita algún estudio más acabado a futuro para entender qué está sucediendo en el sistema, por qué se está produciendo este salto. Uno podría pensar que las 730.000 licencias adicionales que se están produciendo en el país tienen que ver exclusivamente con las COVID. Los números no muestran eso, lo que muestran es que efectivamente una parte importante, 440.000, son licencias COVID y por tanto hay que sacarlas de este análisis, pero hay 290.000 licencias que son no COVID, que son las licencias tradicionales. Y eso nuevamente, al comparar los 290.000 licencias no COVID respecto del primer trimestre del año 2020, en el cual el COVID todavía no tenía efecto ni impacto en el país, está significando un incremento de un 20%. Lo cual, como decía antes, es totalmente consecuente con la información que están registrando las ISAPRES en cuanto a la evolución del crecimiento de las licencias médicas durante el primer trimestre del año 2021. Lo anterior eran las licencias médicas que no tenían relación con el COVID. Sin embargo, las licencias médicas COVID también en los últimos 6 meses han registrado un crecimiento muy importante.
El cuadro lo que indica son las emisión de licencias médicas en el sistema ISAPRE para el primer trimestre del año 2021, a la derecha, que son 84.000 licencias médicas, y aquí no está comparado contra el primer trimestre del año 2020, porque el primer trimestre del año 2020 no habían licencias médicas COVID o eran casi inexistentes, por razones obvias, porque la pandemia en realidad se empezó a registrar con más fuerza desde el segundo trimestre en adelante, por lo tanto la comparación no tiene mucho sentido. Sin embargo, aquí está siendo comparada contra el último trimestre del año 2020, esto es octubre, noviembre, diciembre del año 2020, que uno podría entender que era un trimestre normal en pandemia, y por lo tanto uno hubiera esperado que esas son las licencias que deberían estar cursándose normalmente en relación con el COVID y las necesidades que esto demandaba. Sin embargo, de ese trimestre al trimestre siguiente se produce una variación, un incremento de un 68%, 34.000 licencias adicionales. Entonces, este año a comienzo ya estamos registrando en lo que a COVID se refiere en licencias médicas, un salto muy importante de las licencias médicas que hay que hacerse cargo, hay que enfrentar y hay que cubrir. Como habíamos advertido durante todo el año y también en parte explica los resultados que se mostraron en la lámina anterior, una parte importante de la diferencia tiene su origen en las atenciones que están pendientes de realización. Esto es un ejemplo muy indicativo de eso, que son las cirugías pendientes. No son las únicas atenciones que están diferidas, porque aquellas personas que estaban en proceso de diagnóstico eventualmente lo dejaron detenido, pero eso no quiere decir que no lo vayan a retomar. Y aquellas personas que pudieran estar teniendo un tratamiento que no necesariamente son cirugías, sino que son tratamientos más sencillos, y también están en esa misma situación que están diferidos. Pero este es un ejemplo que es muy concreto, puesto que es muy difícil pensar que las cirugías que no se realizaron no se vayan a realizar. La persona que tiene un problema de catarata tiene que resolver su problema de catarata. La persona que tiene un problema de vesícula tiene que resolver un problema de vesícula. Esto es atención de salud. En la atención de salud, las cirugías pueden ser postergadas en algún grado, eventualmente se van a tener que hacer y mucho de ello va a tener que ser, no obstante, eventualmente se mantenga algún grado de pandemia, porque las personas van a necesitar esa atención. ¿Qué es lo que muestra? Este cuadro muestra dos antecedentes. Uno son el número de cirugías. Vemos que efectivamente se produjo una baja de 50.000 cirugías de un año, del año 2020 respecto al año 2019. Y evidentemente se produce con eso una baja en el costo de la cirugía, consecuentemente con lo anterior. Por eso que evidentemente se produce también esa diferencia en los resultados de la ISAPRE. Pero es una diferencia que va, como decía antes, va a modificarse en la medida en que estas personas que tienen sus 50.000 cirugías atrasadas vuelvan a ponerse al día, lo cual significa 100.000 millones de pesos para poder dar esa atención. Esas 50.000 personas requieren de esa atención y hay que estar disponibles para apoyarlos y resolver su problema a la brevedad posible. La proyección que nosotros tenemos, una proyección muy conservadora para el año 2021, el primer semestre, nos indica que con las licencias médicas de COVID y otros, a lo menos adicionalmente a lo que está sucediendo de forma normal, adicionalmente a lo que sucedió el año pasado, va a haber que apoyar y financiar 150.000 licencias. Va a haber que se va a mantener, ¿no es cierto?, algo que en el primer semestre del año pasado no existía, que son las licencias médicas preventivas parentales para a lo menos 10.000 cotizantes. Ya vimos que se están poniendo al día las atenciones de mayor complejidad, 6.000 atenciones ya registradas. En este caso solamente estamos pensando en el primer trimestre, porque alguien podría plantear la duda de qué es lo que va a suceder el próximo trimestre. Perfecto, lo dejamos de esa situación, a pesar de que pensamos que va a seguir esta misma tendencia para adelante. 1 millón de atenciones
adicionales respecto del año anterior en lo que se refiere a atenciones ambulatorias, consultas, exámenes y procedimientos. En telemedicina se estima que adicionalmente, de nuevo, al año anterior van a haber 81.000 consultas y en PCR a lo menos van a haber 150.000 exámenes en este primer semestre. La suma total de todos esos beneficios que necesariamente las personas van a demandar y que las ISAPRES están obligadas a cubrir son 111.000 millones. Esto quiere decir que hay 111.000 millones adicionales que hay que financiar durante el primer semestre por la situación que estamos viviendo. Evidentemente que el segundo semestre también trae retos muy importantes que van a requerir un financiamiento adicional. Al mismo tiempo, esto muestra que efectivamente se produjo un resultado positivo el año pasado, pero que ese resultado positivo es solamente efecto principalmente de postergaciones y efecto de menores atenciones que van a ser recuperados y costos que van a tener que ser enfrentados por el sistema durante este primer periodo únicamente. En resumen y conclusiones, durante todo el periodo de pandemia, las ISAPRES han mantenido los precios sin variación. Hay que recordar los precios que están vigentes al día de hoy, son los precios que las ISAPRES informaron en marzo del año 2019 y no van a sufrir ninguna modificación hasta agosto del año 2021, lo cual significa que durante todo el periodo de pandemia, el periodo grueso de la pandemia, los precios no han sido modificados, siguiendo el acuerdo que se alcanzó con la propia Comisión de Salud y el Ejecutivo en septiembre del año pasado. Las ISAPRES han apoyado al sector privado prestador de tal manera de que puedan seguir su operación normal, lo cual es un beneficio tanto para las personas del sector privado como a las personas del sector público, puesto que los prestadores del sector privado atienden un porcentaje muy elevado de personas del sector público. El sistema hizo todos los cambios necesarios de tal manera de seguir operando durante este periodo con un buen nivel de satisfacción de las personas, lo cual se tradujo en que las personas durante el año 2020 igual accedieron a 80 millones de prestaciones de salud, 1,6 millones de licencias médicas, superior al año 2019. Los beneficios siguieron funcionando y siguieron operando. El COVID, evidentemente, que fue enfrentado a través de las coberturas, las personas pudieron tener acceso a aquello que necesitaban y se resolvió en forma oportuna y adecuada. Hoy día lo que se está viviendo es que el primer trimestre muestra que la situación es distinta a lo que sucedió el año pasado. Las personas, ya hay un grupo importante de personas que han sido vacunadas, sobre todo es aquel grupo que demanda mayor cantidad de atenciones en el sector salud, las personas de más de 60 años, yo me incluyo en ellas, ya estamos vacunados, significa que de alguna manera podemos empezar a retomar y ponernos al día. Personalmente estoy atrasado en mi control de dermatología y hace 3 o 4 meses me debía haber hecho el control, ahora ya tengo la posibilidad de volver a hacerlo, como digo, ya estoy vacunado y me puedo volver a hacer eso. Y por lo tanto, esto es lo que va a venir de aquí en adelante. La situación no es comparable a la situación del año pasado. Las personas que tienen retrasadas sus intervenciones quirúrgicas del año pasado, algunos de ellos podrán esperar, pero la amplia mayoría ya no pueden esperar. Su nivel de bienestar puede estar empeorando. Hay que comenzar a ponerse al día en eso. La ISAPRES han estado haciendo comunicaciones a sus beneficiarios, instándolos cuando puedan, en la oportunidad y cuidando todas las necesidades de protección para que vuelvan a atenderse, de tal manera de evitar lo que puede suceder en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que entender que se va a producir un rebote en cuanto a las atenciones de salud, ya sea las postergadas, ya sea aquellas que se tienen que poner al día, como también por aquellas personas que tuvieron COVID y que tuvieron una situación compleja de COVID, que van a tener algunas secuelas que va a haber que corregir durante los meses siguientes, de tal manera de que esas personas vuelvan a la total y absoluta normalidad. No va a ser una situación absolutamente comparable a la del año anterior. Hoy día nosotros pensamos que lo más importante es estar preparado para ese
rebote que va a haber de atenciones, para esa mayor demanda que se va a producir, no solo en el sistema privado, en el sistema público, en el sistema de salud en Chile, se va a producir un aumento de la demanda en el momento en que el COVID haya bajado, tanto por personas, como decía, que tienen secuelas del COVID, como las personas que tienen que ponerse al día. Y hoy día la primera prioridad debería ser tener todos los resguardos necesarios, de tal manera de que las personas en el sistema del cual estén adscritos puedan seguir recibiendo las prestaciones de salud para resolver ese problema que viene de aquí en adelante. Pensamos que por lejos esa es la primera prioridad, mantener funcionando ambos sistemas de tal manera de que los beneficiarios y la población en general mantenga el acceso y resuelva los problemas que van a quedar como resultado de la pandemia, ya sea por problemas de la propia COVID o ya sea por problemas de atraso que también pueden significar mayor complejidad del tratamiento de esas personas. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio el resto de los participantes por darnos este tiempo de poder explicar la situación tal como nosotros la entendemos y la vemos a futuro en relación a concentrarse en solucionar los problemas de los beneficiarios, sobre todo en el aspecto de que rápidamente puedan acceder a las atenciones de salud. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Gonzalo. Voy a abrir una ronda de consulta, preguntas. Yo tengo 2 o 3 muy concretas. Ya se explicó a qué se debe el alza de las utilidades, que es a las menos prestaciones que entregaron. ¿Cómo garantizan que existirán los recursos o estarán los recursos disponibles cuando estas prestaciones se realicen, las que están pendientes? ¿Cómo garantizan que van a existir estos recursos? En segundo lugar, me llama la atención el gasto por administración que tienen, que casi llega al 12%, en comparación a FONASA, que es menos del 1%. Con respecto a la licencia, la superintendencia nos ha señalado que el año 2020 las ISAPRES solo autorizaron entre el 50 y el 70% de los días solicitados. Entre el 50 y el 70 solamente. Hay una variación entre 8, 9 a 11 días que no las autorizan. ¿Cómo se explica que una persona que tiene un reposo diagnosticado por un profesional de la salud no pueda hacer uso de ella? Porque no solo se impacta en la salud de la persona que tiene la licencia, sino que también impacta en sus ingresos. Y también quiero saber por qué es tan grande el rechazo. Son datos de la Superintendencia de Salud, ¿eh? ¿Por qué son tan grande el rechazo a la licencia, que oscila entre un 18 a un 30%? Serían las 3 consultas que yo haría. Ofrezco la palabra. Don Guido Girardi. Mira, yo creo que este es un problema más, lo hemos discutido muchas veces, más sistémico. Primero tenemos una institución que no hace prevención, o sea, que se dedica a promover la enfermedad, porque no tiene ninguna estrategia para evitar la enfermedad y preocuparse de la salud de la población. El negocio de la ISAPRE es los enfermos. Y mientras más enfermo, aparentemente, mejor es el negocio debido a la integración vertical. Luego, estas instituciones se supone que son un seguro de salud y los seguros tienen una tarea de cualquier seguro que es disminuir los costos de las prestaciones. Pero aquí no hay ninguna estrategia de las ISAPRES para disminuir los costos, en parte porque este sistema es absolutamente un sistema que tiene conflicto de interés, en la medida que pueden ser prestadores y que pueden ser aseguradores, no tienen grandes incentivos para generar contención de costos, porque tienen un negocio por arriba y un negocio por abajo. Entonces ese es el paraíso, poder controlar el precio del prestador y después poder, en cierta manera, establecer los criterios del asegurador. Y además, hay, como se ha señalado por la propia superintendencia,
una utilidad de más de 82.000 millones que tuvieron el año pasado. Entonces, que no tiene nada que ver la del año pasado con el aumento del IPC, o sea, eso dicho por la propia superintendencia, o sea, entonces el año pasado expoliaron y asaltaron a mano armada a la ciudadanía, porque efectivamente esos recursos son utilidades. Ahora, de mi punto de vista, esas utilidades debieran ser invertidas justamente en resolver los problemas que tienen. Ahora, Rabin planteaba aquí, yo pienso que hay que investigar que puedan haber utilidades encubiertas que por la vía de la administración, así que los usuarios, por ejemplo, tienen que pagar, los cotizantes, los abusos a la ISAPRE, tienen que pagar una parte importante porque todos los temas de judicialización se cargan finalmente a los cotizantes, porque los cotizantes financian, le pagan a las ISAPRE todo lo que las ISAPRE tienen que gastar como consecuencia de los abusos que cometen. Entonces, a mí me parece que nosotros debiéramos establecer una norma legal que impida el aumento de los planes. Aquí no hay ninguna razón en realidad para que aumenten los planes, porque además a mí me gustaría ver la comparación que hicieron entre el año 2019 y el año 2020 de consulta, pero me gustaría verlas con los años anteriores, porque el año 2020 estábamos en pandemia, o sea, miren la manera de presentar las cosas, o sea, es absolutamente mañosa. Entonces quiere decir que, por ejemplo, todas las clínicas que señalan que están quebradas porque no atienden y porque las personas no van a hacer sus prestaciones, están equivocadas. O sea, las clínicas están mintiendo y es falso que están disminuyendo y que los afiliados a la ISAPRE no estarían, como dicen ellos, estarían concurriendo a las clínicas dicen que no. Entonces a mí me gustaría comparar los datos de consulta y todo eso con los años anteriores, con los años normales, para que pudiéramos tener una evidencia real de cuánto es la disminución de consultas, de cirugías que han tenido que hacer. Porque, claro, él dice no, que ahora, Gonzalo dice que ahora han aumentado, sí, pero respecto al año pasado que casi nadie concurría a hacer, o todo el mundo decidió, gran parte de los afiliados, de postergar, diferir sus atenciones. Cuando uno habla con las clínicas, me gustaría que invitáramos a las clínicas para preguntarles cuál es la situación que ellos han visto, cómo se ha desarrollado la situación o el nivel de consulta y de prestaciones a la cual ellos han tenido en toda materia, en materia de exámenes, de cirugía, consultas ambulatorias. Entonces, yo lo que creo es que, bueno, tenemos aquí un zapato chino. Tenemos al gobierno que no quiere regular efectivamente las ISAPRE y sus abusos. Tenemos un proyecto que es un muy mal proyecto, pero nosotros no tenemos atribuciones para modificarlo. Tenemos una convención constitucional que va a cambiar el eje de la salud en Chile, eso esperamos la mayoría, que la salud va a venir un derecho y va a dejar ser tratada como una mercancía. Aquí parte de los gastos que hace la ISAPRE tiene que ver en venta, en promociones, como si se vendieran zapatos. Y yo creo que aquí el tema de fondos es que vamos a requerir para que este ecosistema funcione y sea transparente y sea una garantía que, bueno, se cambie la Constitución y la salud sea un derecho. Entonces, yo no creo que tengamos mucho más que hacer si es que no tenemos la voluntad del Ejecutivo de hacer una ley de ISAPRE como corresponde. Hasta ahora no la ha habido, son puras dilaciones. Quieren hacer un traje cosmético, quieren hacer un poquito de cosmetología, pero yo por lo menos eso no estoy disponible, a menos que sea una modificación real. Y me parece que vamos a tener un cambio constitucional y si no hay voluntad de hacer un cambio ya más profundo y terminar con todas las violaciones a los derechos humanos que cometen la ISAPRE. Porque para mí, cuando Chile ha suscrito tratados y convenciones internacionales, por ejemplo, que protegen a los niños, que protegen al que está por nacer, que protegen al adulto mayor, son convenios, y la ISAPRE discriminan a las personas por el hecho de ser niños menores de un año, o han discriminado a las mujeres por el hecho de tener riesgo de embarazo, o han discriminado a los adultos mayores, para mí son instituciones que están tremendamente alejadas de la concepción y del juramento hipocrático, que atender a los más débiles, atender a los enfermos, instituciones que aplican de manera vergonzosa, que establecen impedimentos para atender enfermos. Para mí es una vergüenza.
O sea, no debieran ser instituciones de salud. Esas instituciones se tienen que dedicar a otra cosa, a construir edificios, pero cuando una institución establece mecanismo para que el enfermo no pueda ser atendido, a mí me parece que ya se perdió todo el norte, y creo que nosotros hemos sido cómplices demasiado tiempo de situaciones que son absolutamente inadecuadas. Entonces, de mi punto de vista, yo lo que creo, y le pediría al Ejecutivo, es que por lo menos mande una ley o patrocine el proyecto que viene a la Cámara de Diputados de impedir el aumento de precios, de impedir que la gente siga siendo vulnerada en su derecho. Ya dado que no hay voluntad de cambiar profundamente todo este nivel de situaciones de abuso, donde se pueden excluir a los pacientes, donde a las personas cuando son jóvenes le pagan al ISAPRE toda la vida, llegan a ser adultos mayores, tienen una mayor carga de enfermedad y le suben las cotizaciones a niveles que son impagables y los expulsan. O sea, yo creo que todo este tipo de situaciones, si hay voluntad, evidentemente estamos dispuestos a legislar ahora la ley de ISAPRE. Pero no habiendo eso, yo lo que creo es que por lo menos envíen un proyecto de ley para impedir el alza de precios. Y bueno, y será otro gobierno y será la nueva constitución que permita establecer los cambios respecto a situaciones que yo creo que son inaceptables, que no pueden seguir ocurriendo en el siglo XXI, que atentan contra los derechos fundamentales, como por ejemplo la declaración de salud, etcétera, etcétera. Todo eso. Presidente. Tiene la palabra senadora Goy. Gracias, presidente. Yo quiero agradecer esta sesión. A mí me gustaría hacer un par de preguntas súper puntuales, porque tal cual como recordaba Gonzalo Simón, fue en esta comisión que generamos el acuerdo para que no subiera el alza de precio por un año, ¿no es cierto? Eso es algo que se ha cumplido, yo quiero reconocerlo, y además a la espera de que avancemos nosotros en una discusión más estructural, tal cual como se ha planteado, que regule el alza de precio, algo que llevamos años, ¿no es cierto?, sin enfrentar desde el ámbito legislativo, pero sobre todo que nos vaya permitiendo integrar sistemas que claramente no resisten el cómo funcionan por separado, refiriéndome al sistema de seguro público y privado. Sobre eso, lo que plantea Gonzalo es que no van a subir los precios durante la pandemia, pero a mí me gustaría, sí, súper concreto, el alza del año pasado, que estaba informada, ¿no es cierto?, que en muchos casos a los afiliados se les informó en una carta, donde incluso varios recurrieron de protección, ¿no es cierto?, para frenar esa alza, eso se postergó por un año. ¿Se postergó o se eliminó? No sé si me explico ahí. O sea, ¿qué podría esperar un afiliado? Que le informaron una alza de plan el año pasado, ¿no es cierto? Después le informaron que se postergaba en virtud del acuerdo que generamos por la pandemia, ¿no es cierto? ¿Esa alza quedó en foja cero o se va a implementar este año? Esa es la pregunta, porque lo que yo entiendo de la presentación cuando se dice que durante todo el periodo de la pandemia no va a haber alza es que respecto a lo que se había informado el año pasado y que se postergó, quedan también en cero. No sé si me explico, Gonzalo. Creo que es súper importante porque hay harta gente que lo ha consultado, ¿ah? Y muchos incluso que dejaron de presentar un recurso para frenar el alza porque entendieron que no se iba a dar, pero no, estaba postergada un año, para ser clara. Entonces, a mí me gustaría saber eso, si esa postergación corre por un año más también, volvemos a foja cero respecto a lo que se había informado de alza el año pasado, o cuál es la situación, para muy en concreto, porque podría pasar, y creo que no es lo que se busca ni el sentido, ¿no es cierto?, que se aplicara esa alza este año y la gente va a entender que igual le subieron el plan. Y el próximo año, donde además no hay justificación para alza de acuerdo a los informes que nos ha entregado, ¿no es cierto?, la superintendencia, y que norman el rango dentro del cual podría haber una actualización de los precios de los planes. Lo que nos informaba el superintendente era que era menos 0,5, entonces no hay justificación para alza de planes durante este año. Eso es lo que uno recoge de los datos. Esa es la primera pregunta. Lo segundo es respecto del alza de licencias no COVID. No sé si tienen los datos sobre la licencia de salud mental ahí. Yo creo que hay un efecto indirecto, bastante directo de la pandemia, que tiene que ver con la situación de salud mental. No son licencias COVID propiamente tal, pero es algo que uno ve en aumento en general y que no hay duda que es la pandemia que está oculta, ¿no?
que tiene que ver con la situación de salud mental. Entonces creo que sería interesante poder tomar ese dato. Cuando uno ve son cerca del 30% de la licencia de salud mental, ha habido un fuerte aumento, los que estuvimos revisando los datos de FONASA. Entonces, si tiene ese dato, Gonzalo, y si no, si nos lo puedes hacer llegar a la comisión. Y lo tercero es una pregunta más respecto de la discusión de fondo que tenemos que dar. Estoy convencida de que el Plan de Salud Universal es de alguna manera el abrelatas que nos permite avanzar, ¿no es cierto?, en una reforma que está estancada hace muchos años, que nos permite avanzar en integrar sistemas. En eso mi diferencia con el proyecto que ha presentado el gobierno es que el Plan de Salud Universal tiene que regir no solo para FONASA, sino también para las ISAPRES, como un primer paso, ¿no es cierto?, para ir integrando. Pero hay una idea que hemos estado analizando que tiene que ver con cómo partimos la integración de sistemas desde la atención primaria de salud. Eso tiene mucho sentido además porque es poner el énfasis en algo que hemos conversado tantas veces, que es el tema preventivo, ¿no es cierto?, de hacernos cargo de que la gente no se enferme, ojalá, el estar más cerca del territorio donde viven las personas. Yo no sé si sobre eso han trabajado ustedes en alguna propuesta en la asociación, lo dejo planteado aquí y también como una conversación que podemos seguir más adelante. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Senadora Ina Bombero. Gracias, presidente. Saludar a todos los presentes en la reunión, agradecer la presentación. Mi consulta va un poco en la misma línea de la senadora Goitz. Y yo me disculpo porque yo no era miembro de la Comisión de Salud cuando se llegó al acuerdo, entonces quizás hay alguna información que no manejo. Pero yo entiendo que lo que se hace es congelar el precio de los planes de ISAPRES durante la pandemia. Y entiendo por la presentación de que, por lo tanto, no habría variación del precio hasta agosto de este año. Pero al mismo tiempo, comprendo de que al 31 de marzo había que comunicar una eventual adecuación del precio de planes. Y ahí fue donde no me quedó algo claro en la presentación, porque en algún momento Gonzalo plantea que no se comunicó ningún aumento de precio, pero no queda claro si es que finalmente se va a aplicar entonces en agosto de este año un aumento de precio y cuál vendría a ser, aquel que no se aplicó en marzo del año pasado, o no se va a aplicar ningún aumento, o se va a aplicar un aumento el próximo año, porque entre medio se dice no va a haber ningún aumento el 2021 y el 2022. Entonces, la verdad, me queda súper claro, creo que a todos nos queda claro que de aquí a agosto no hay aumento. La pregunta es, ¿qué pasa en agosto? Súper directo. ¿Qué pasa en agosto? ¿Hay aumento en agosto, sí o no? ¿Y qué aumento se aplica en agosto? Si es que se aplica un aumento en agosto, ¿es el aumento que debiera haberse aplicado en marzo del año pasado? Y si es que se aplica un aumento en agosto de este año, que es el que debiéramos haber visto en marzo del año pasado, ¿va a haber otro aumento en marzo del 2022? ¿Me explico? O sea, aquí hay dos puntos que creo que es súper claro, súper importante aclararle a la ciudadanía, o sea, a los usuarios. Primero, vamos a ver un aumento en agosto de este año, y ese aumento, ¿cuál es? ¿El de marzo del año pasado? ¿Y vamos a ver otro aumento en marzo del próximo año o no? Creo que las dos fechas que entiendo son relevantes para que nos entendamos bien. Es simplemente para la total transparencia. Gracias, presidente, espero haberme explicado bien. Gracias a usted, senadora. ¿Alguien más quiere? Ya. Yo quiero agregar algo más. O sea, quiero recordar que el Ministerio de Salud tiene atribuciones para fijar los precios de acuerdo al numeral 10 del artículo 2 y 13 del Decreto Supremo número 4 del año 2020. Bien, don Gonzalo Simón tiene la palabra. Muy bien.
Son una gran cantidad de preguntas y de inquietudes que plantea la comisión, ¿no? Estamos en el área de salud, es muy complejo. Voy a ver si soy capaz de contestar por lo menos la parte más importante de lo planteado. La primera pregunta que hace el presidente es respecto de si efectivamente las ISAPRES van a ser capaces de cubrir todo lo que está pendiente. Efectivamente, eso es lo que parece que malamente traté de decir en la exposición, en el sentido de que las ISAPRES, cuando van tomando las decisiones, lo que van haciendo es la consideración de la información que tienen en ese momento y de las proyecciones que vienen hacia adelante, y en base a eso toman las decisiones, de tal manera de asegurar de contar con los recursos para poder solventar todas esas funciones pendientes que, como digo, superan por lejos los 100.000 millones de pesos. Pero para eso se necesita mantener las condiciones bajo las cuales esas decisiones se tomaron. Si se modifican esas condiciones, quiere decir que los antecedentes que tuvieron no fueron los correctos, y al no ser los correctos, evidentemente que el resultado no va a ser lo esperado y eventualmente se puede caer en el problema y la inquietud que plantea el presidente. Por lo tanto, ahí es donde planteamos de que no se puede modificar las condiciones tal como estaban en el momento de tomar la decisión. El segundo tema que plantea es respecto de los gastos de administración, que efectivamente es un tema que debe ser estudiado. No es muy claro poder llegar a los resultados de comparación, puesto que son dos sistemas que funcionan de manera distinta, ¿cierto? En el sentido de que el sistema público, una parte muy importante, la mayoría de sus recursos se traspasan a los prestadores en función de un presupuesto que ustedes en el Congreso aprueban en un cierto momento en el tiempo, y por lo tanto está preestipulado los montos de traspaso que se deben hacer. No guardan relación con la existencia de relaciones individuales con los prestadores, sino que tiene que ver con traspasos masivos de recursos entre instituciones, lo cual evidentemente es un mecanismo muy distinto a cómo funciona la ISAP. Segundo, dentro de la naturaleza, los beneficios son estándar en el sistema público, están totalmente fijados y son idénticos para las personas, lo cual nuevamente hace que el mecanismo de funcionamiento sea distinto. Tercero, la comparación uno debería acercarla más a cuánto es lo que el sistema de FONASA utiliza para administrar el mecanismo de libre elección que el FONASA le ofrece a casi todos, no a todos, pero al 80% de su cartera, puesto que el mecanismo de libre elección de alguna manera opera muy parecido a cómo opera el sistema de las ISAPRES. Y las diferencias que tiene el sistema privado, en el sentido de que las personas van en la búsqueda de aquel producto que les resulte más necesario a su propia situación, en cuanto a familia, recursos, problemas de salud o anticipación de problemas de salud, y por lo tanto hay una variedad distinta. Tiene que mantener una situación de convenios enorme a lo largo de todo Chile, miles y miles de convenios que tienen que ser administrados y operados por el sistema privado. Por lo tanto, las comparaciones tienen que ser hechas con muchas consideraciones, de tal manera de que sean correctas en cuanto a su mirada. Por lo tanto, ahí quizás todavía necesitamos avanzar más en profundizar respecto de esa diferencia. Respecto de las licencias médicas, que es muy importante, debemos nosotros tocar el problema de licencias médicas, el tema que plantea el presidente respecto de esta disonancia que se puede registrar en base a las diferentes rechazos que se producen. Eso muestra que efectivamente en Chile falta algún grado de protocolización del funcionamiento. Hay que recordar que existe un profesional médico que es el que emite la licencia médica. Esa licencia médica después va al empleador. Del empleador va a la ISAPRE o al FONASA o al CONPIL para que esto lo revise. Y tanto el FONASA o el CONPIL o eventualmente la mutual de seguridad y finalmente la SUCESO. En cada una de estas instituciones participan profesionales médicos y cada uno de ellos son los que van tomando las decisiones en cuanto a los resultados. Ahí es donde pareciera ser que hay diferencias
muy importante en todos ellos, porque uno puede ver que en los confines también sucede una situación de que no hay conformidad con la totalidad de las licencias médicas. Tampoco hay conformidad con todas las decisiones que van tomando a nivel de la ISAPRE. Por lo tanto, lo lógico ahí es avanzar en el sistema de licencias médicas, eventualmente quizás crear una institución por su propia cuenta que se haga cargo de esto, que fije los protocolos de cómo se emite esto, que unifique tanto las curativas como las laborales, etcétera. Pareciera que hay algo por desarrollar, de tal manera de establecer mecanismos que sean más uniformes, tanto en las opiniones de cada uno de los participantes del sistema, que hoy día son muchos, para poder obtener un sistema más uniforme. Pero a nadie le puede caer duda de que el propósito de todas las instituciones que están operando en esto es que aquellas personas que necesitan un beneficio lo obtengan y que los recursos se usen adecuadamente. El senador Girardi plantea como primer tema el tema de la prevención, que efectivamente nosotros creemos que tiene toda la razón. Ahí hay un tema muy importante en Chile y la ISAPRE no tiene ningún problema en abordarlo y tomarlo, pero creemos que es un tema país. El país tiene que empujar una cultura de prevención, tiene que empujar un mecanismo que permita que todos nosotros, así como él mismo, digamos que, como me ha contado, hace mucho deporte, lo cual participa de la prevención, que eso se pueda empujar a toda la población. La ISAPRE felices de poder participar en un mecanismo de ese tipo y de que se pudiera efectivamente ahondar en el cambio que necesitamos hacer para que las personas efectivamente vayan siguiendo con más fuerza el camino de la prevención, que tiene que ver con bienestar principalmente y eventualmente con mayor eficiencia del sistema de salud. Estamos conformes con eso y listos para apoyar cualquier iniciativa que se quiera introducir respecto de este tema de prevención. Respecto de las acciones que las ISAPRE hacen para disminuir los costos, es una actividad diaria. Es una actividad diaria que las ISAPRE están haciendo. Lo que sucede es que en el mundo entero los costos de salud crecen año con año porque en el mundo entero hay nuevas actividades de salud que solucionan problemas que antes no se solucionaban. La medicina avanza a velocidades más rápidas de lo que avanza la economía. Y por lo tanto, lo que va sucediendo es que todos los años hay que incorporar nueva tecnología, hay que incorporar nuevas, y eso es bueno porque eso quiere decir que el nivel de bienestar de las personas va a ser mejor, se van a solucionar más problemas. Entonces, va a ir creciendo el costo. Y eso no es contradictorio con el hecho de que la labor que está haciendo la ISAPRE diariamente no es solo la de buscar las mejores coberturas que las personas puedan disponer, tener los mejores servicios para facilitarle que las personas puedan acceder a esas coberturas, sino también actuar en nombre de los beneficiarios para ir a conseguir las mejores condiciones con los prestadores. Eso evidentemente que es una tarea fundamental que se le encarga a las ISAPRE y que la hacen todos los días. Y por eso que lo más probable es que uno siempre escuche que hay cierto grado de diferencia entre prestadores y aseguradores, y lo mismo le pasa al FONASA, porque evidentemente uno busca la eficiencia máxima y el otro busca el acceder a más y más prestaciones. Indica el senador respecto de que el año pasado hubo utilidades por 82.000 millones, lo cual es efectivo. Nosotros las informamos, esas utilidades a público, nosotros las anticipamos durante todo el año, nosotros dijimos que las prestaciones iban a ser postergadas, y eso es lo que está sucediendo. Lo que estamos anticipando es que efectivamente esos 82.000 millones, que son las utilidades del año pasado, este año, en el primer semestre, ya se van a consumir una cantidad superior a esas utilidades que estaban el primer año. Por lo tanto, es una cosa totalmente transitoria que sucede y se revierte. Que hubiera utilidades encubiertas en relación con la judicialización.
La judicialización es una amenaza muy importante para el sistema. Hay que buscarle una salida a la judicialización. Hay que buscar formas en que los tribunales, las personas en general, las autoridades en general tengan la mayor disponibilidad de información para confirmar si las alzas son o no son adecuadas. Eso no hay ninguna duda de que eso es así y por eso se ha venido trabajando por parte de la autoridad. Hay un mecanismo que es el IPSA que informa cada cierto tiempo esos resultados. Y en ese sentido, la máxima transparencia para nosotros es el mejor camino y no hay ninguna restricción a esa situación. Respecto de los adultos mayores, eso es un tema que nosotros creemos que sucedía antes, pero ya no sucede. Hoy día, si uno ve los resultados concretos de la evolución de la población del sistema ISAPRE, el único segmento de población que crece en magnitudes relevantes todos los años es el segmento de más de 60 años. El único segmento que crece en la edad. ¿Por qué? Porque a contar del año 2010 no hay modificación de precios por edad. Una persona que ingresa a un cierto plan en particular, de en adelante su modificación de precios es la misma que tiene una persona que tiene 30 años que está en el mismo plan o que tiene 40 años que está en el mismo plan. No sucede un incremento distinto. Y por lo tanto ya no sucede. Eso ya hace más de 10 años que ese tema ya está resuelto y los números que la superintendencia los tiene publicados y es fácil que ellos los entreguen, lo demuestran. Cómo va creciendo año a año de manera radicalmente distinta la población de más de 60 años en el sistema ISAPRE comparado con el resto de la población. Lo cual nos parece muy interesante, muy bueno en cuanto a que efectivamente las personas están manteniéndose en un periodo indefinido en el sistema. La senadora Carolina Goy nos plantea la duda de qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos comentando al hablar respecto de que durante la pandemia no ha habido modificación y cuál es el planteamiento concreto. Nosotros entendemos que la pandemia en Chile comenzó en febrero. Yo creo que el 2 de febrero se decretó la pandemia en Chile. Y nosotros entendemos, de acuerdo a lo que dice la autoridad, lo que ha planteado el Ministerio de Salud y hasta la fecha por lo menos ha ido cumpliendo, es que el programa de vacunación a junio del año de 2021 va a haber alcanzado el porcentaje de la población, que significa que ya se tiene la protección de rebaño, que se denomina en la forma epidemiológica. Y por lo tanto, nosotros entendemos que desde febrero del año 2020 hasta julio del año 2021, en realidad está operando la pandemia propiamente tal. Eso no quiere decir que posteriormente hayan algunos aspectos, pero la pandemia propiamente tal, ese es el periodo. Durante ese periodo, el precio conforme al acuerdo de septiembre del año pasado, que es el precio del año 2019, se mantiene inalterado. Y la modificación que se va a producir es la modificación de agosto conforme el acuerdo de septiembre. El acuerdo de septiembre establecía que el alza del año 2020, que se informó en marzo del año 2020, no aplicaba hasta el mes de agosto del año 2021. Y esa es la única que está vigente al día de hoy. La senadora Bombay, para contestar simultáneamente respecto a este punto en particular, planteaba respecto de qué es lo que quiere decir esto de 2021-2022. Lo que sucede es que la ley establece que todos los, como decía, hasta el 31 de marzo, todos los años las ISAPRES tienen que indicar respecto de si hay proceso de adecuación. Por lo tanto, este año, el año 2021, las ISAPRES también tenían que informar respecto de si hay proceso de adecuación adicional. Es el proceso de adecuación del año 2021 que termina el año 2022. Lo que informaron respecto de ese proceso es que no va a haber modificación. Y por lo tanto, la única modificación vigente es que los precios que vienen operando del año 2019 se van a mantener igual hasta julio del año 2021 y en agosto del año 2021 se produce la modificación. ¿Qué modificación? La modificación que se informó en marzo del año 2020 y que fue postergada por razones del acuerdo.
Presidente. Muy bien, senadora Ena. No, no muy corto. Yo entiendo entonces, para que quedemos bien claros, que va a haber un aumento de precio en agosto de este año, que es el que corresponde a marzo del año pasado, y que ese aumento de precio va a ser el único que se va a producir durante este año hasta que veamos lo que ocurre en marzo del próximo año. O sea, en el fondo la gente va a percibir, va a tener un aumento de precio este año, que es el que corresponde al año pasado, pero hay un aumento de precio este año en agosto. ¿Es así? Correcto, eso es. Tal como lo describió, es lo que está planificado y lo que está acordado, digamos, en septiembre del año pasado. Espero que no quede ninguna duda respecto de esa situación. Yo la verdad, don Gonzalo, yo la verdad de las cosas, y creo que es el sentido de la comisión, esperamos que no haya ningún tipo de alza. Se me quedó una cosa en el tintero. ¿Qué pasa con las personas que por A, B o C no pueden pagar las cotizaciones? ¿La ISAPRE pone término a los contratos? Hay que tratar de entender bien cuáles son los escenarios que se pueden dar. Efectivamente, una persona, y no tiene que ver con ¿Cotizante voluntario o independiente? Sí. O incluso puede ser dependiente, una persona que era dependiente y que perdió su trabajo. Efectivamente, lo que sucede es que en algún momento, está todo esto regulado por circulares de la superintendencia, una persona que no paga la totalidad de la cotización, en cierto momento en el tiempo, eventualmente, efectivamente, no puede continuar en el sistema. Esa es la realidad de cómo funciona el sistema se financia con las cotizaciones de las personas. Ahora, lo que va sucediendo es que cuando se van produciendo modificaciones, alzas o cambios en las condiciones de las personas siempre pueden, y lo hacen, y para la ISAPRE, evidentemente que es el mejor camino, es que se acerquen a la propia ISAPRE y busquen alternativas de cómo enfrentar ese problema. Para la ISAPRE, evidentemente que la motivación es mantener a esa persona dentro de su afiliación. Por lo tanto, va a hacer todos los esfuerzos posibles por tratar de que se mantenga la persona dentro de la ISAPRE, ofreciéndole diferentes coberturas, diferentes plazos, etc. Pero ese es el camino que la persona tiene que buscar para buscar la solución de ese tema. La mayoría de las ISAPRE además ofrecen, evidentemente, algunos beneficios complementarios que ayudan a soportar esta situación por algunos meses hacia adelante. Lo que no es un beneficio estándar, pero la mayoría los tienen de tal manera de ayudar a las personas frente a ese escenario y esa situación. Ok, estamos sobrepasados ahora. Senadora Goich. No, quedaron dos respuestas, pero las podemos ver que tienen que ver con la licencia y con el tema de atención primaria, pero sobre el tema de alza de planes, ahí me gustaría clarificar y plantearle por su intermedio, presidente de la asociación, que lo que va a entender cualquier afiliado es que le están subiendo el plan este año. En el fondo hay un año que corresponde a donde la superintendencia señala que el alza debería ser menos 0,5. O sea, hay un año, los que hemos vivido en pandemia, en que, dado que han tenido menos prestaciones, que han tenido utilidades y la situación de salud, no se justifica el alza. Estamos evaluando el periodo de 2 años, ¿ya? Pero yo les sugeriría en eso revisar la situación y que efectivamente no se aplique esa alza. Eso es efectivamente que durante la pandemia no existió alza de precio. Y sobre todo, insisto, por los antecedentes que fueron expuestos la semana pasada en detalle por el superintendente. Pero dicho eso, a mí me gustaría ratificar, presidente, que si se diera esa alza a partir de agosto, ¿no es cierto?, que es la que postergan del año pasado, las personas van a poder recurrir por la vía judicial para frenar el alza de planes.
y que no vaya a utilizarse como el subterfugio que esto era algo informado previamente, sino que efectivamente corran los plazos como si fuera una alza informada en el momento, ¿no es cierto?, o sea, correspondiente al año. Eso me gustaría solamente clarificar, presidente. Bien, gracias, senadora. No sé si don Jaime González quiere agregar algo. Don Jaime González, que lo vi por ahí muy dispuesto a hablar. Presidente, ¿cómo está? Saludar Muy a bien, todos, Jaime. a todos los honorables senadores. Yo, presidente, no tengo nada que agregar. Hemos escuchado con atención la presentación de la asociación de ISAPRE y también los requerimientos y las dudas surgidas por los honorables miembros de la comisión. Lo que sí nosotros podemos hacer respecto a la consulta de la señora von Baer, complementada por la pregunta de la señora Goich, podemos responderla por escrito a la comisión si a usted así le parece. Muy bien, gracias, don Jaime. Yo quiero agregar algo más que se me quedó en el tintero de la conversación con el ministro ayer. Bueno, primero de la disposición de venir la próxima semana para conversar el tema de las especialidades, en especial en lo relativo a la reducción de la destinación de zona urbana y la de rebajar de 5 a 4 años algunas especialidades. Me informó también que el estudio de brecha lo había hecho Antonio Infanti, ex subsecretario del gobierno de don Ricardo Lago. Y de acuerdo también a lo informado en este tema, está concordado, lo que nos va a dar a conocer, con las asociaciones, la SOFAMESH y el CRUJ. Y se van a entregar las actas respectivas en esa oportunidad. Por eso que le pedí a él que si no podía venir hoy día y lo hiciera la próxima semana, para que sea más formal. Muy bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, agradeciéndole a la asociación de ISAPRES, a don Simón, a don Gonzalo Simón, a todos los senadoras y senadores y a todos los asesores, a don Jaime González. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Por la No, gracias a usted, don Gonzalo. La grabación se ha detenido. Presidente.